Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Y vamos a empezar con este precioso personaje que es Harley Quinn. Hace mucho tiempo que deseaba realizarla, pues ya la tenemos aquí en el canal. Muy pronto se va a estrenar una nueva película en la que va a aparecer ella. Así es que vamos a realizarla y quedó muy bella. Antes de decirles los detalles, las especificaciones y los materiales que vamos a necesitar para realizarla, quiero invitarlas como siempre a que se suscriban y den like. Ayúdenme con eso, es importante para que mi canal crezca. Esas acciones que a ustedes solo les lleva un instante, un segundito, pican donde dice suscribirse, otro ponen el dedito donde dice me gusta y eso es todo. Claro que si no les gusta, pongan el dedito abajo. Claro que se vale. Muy bien. Otra cosa, quiero agradecer con todo mi corazón a los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios en el nivel intermedio es obtener los tutoriales de manera anticipada. Los miembros del canal ya tienen varios días realizando a nuestra hermosa Harley Quinn. Muchas gracias con todo el corazón, ¿eh? Fanny Gómez, Carmen Ardeleanu, María Cortés, Canal Luco, Verónica Martínez, Elizabeth Ramírez, Susana Soto, Rosalie Schultz, Jimena Zúñiga e Ingrid. Muchas gracias por su apoyo. En verdad se los agradezco de manera infinita. Vamos a ver cuánto mide nuestra linda Harley Quinn. De la punta de su cabecita a los piecitos mide 21 centímetros. Pero si lo miden desde la punta del cabellito mide 23 centímetros. Así es que quedó de un muy buen tamaño. Harley Quinn fue realizada en su totalidad con materiales de la marca Sinfonía. Sinfonía es una hilaza 100% algodón mercerizada, es de 2 milímetros de grosor y consta de 6 hebras. Esta información es importante porque quizás en sus localidades no puedan conseguir el material de la marca Sinfonía, pero pueden conseguir un material de un grosor similar para que les quede parecido a la que yo les estoy presentando. Recuerden que si la realizan con una hilaza más gruesa, el resultado final será una Harley Quinn más grande. Si la realizan con una hilaza más delgada, el resultado será una Harley Quinn más pequeña. Tomen todo esto en cuenta para el momento en que ustedes elijan el material con el que la van a realizar. ¿Qué colores utilizamos? Muy bien, vamos a comenzar con el color negro con el que hicimos la parte baja de sus zapatitos, esta parte alta, las agujetitas, el cinturón y los detalles del rostro, las cejas y las pestañitas. Vamos a necesitar el blanco con el que vamos a hacer esta parte de las botitas, una gran parte de su blusa y estos detallitos que lleva debajo del ojito. Vamos a necesitar el color granate con el que hicimos esta parte del short, algunos detalles de su blusa y este pequeño adorno que tiene en las coletas. Vamos a requerir el color azul rey con el que hicimos la otra parte del short. Así es que como ven es poco material. Vamos a necesitar el color carne con el que hicimos las piernas, parte de los bracitos, el cuello, la cara y las orejitas. Vamos a requerir el amarillo medio, que es con el que hice el cabellito, y vamos a necesitar el turquesa para este lado de las coletas y el rosa tierno para la otra parte de las coletas. Pues en cuanto a hilazas, eso es todo, amigas. Les recuerdo que siempre que hacemos personajes, lo más normal es estar haciendo cambios de color constantemente, así es que acostumbrémonos a ello si es que queremos que los personajes
personajes queden lo más parecido a los personajes que estemos realizando. También las invito a tener una imagen cerca del personaje que estén realizando en ese momento. Yo les voy a llevar paso a paso para que lo realicen, pero de todas maneras es importante que ustedes tengan una imagen cerca como guía si es que acaso quieren hacer algo diferente a lo que yo les estoy presentando. Les recuerdo también que Harley Quinn es articulada, puede acomodar sus piernitas como ella quiera, amigas. Si quiere dar patadas y patadas y patadas, lo va a poder hacer. Y también vamos a poder acomodar los bracitos como nosotros queramos. Así es que no olviden eso, es un detalle importante. Vamos a colocarla de este lado para que nos observe mientras vemos qué otros materiales vamos a necesitar para realizarla. Vamos a requerir 2 monedas de 2 pesos aquí en México, o en su país vamos a requerir 2 monedas de 2 pesos. Aquí en México son monedas de 2 pesos. O en su país alguna moneda que mida aproximadamente 2 centímetros de diámetro. Esta la vamos a colocar en la parte baja del piecito. Aquí. Lo único que yo pretendo con ello es que tenga una mejor vista y que se vea esta parte baja planita, planita. Si quieren utilizar plásticos del diámetro que les estoy recomendando, está muy bien. Y si no quieren colocar nada, no se preocupen, también está bien. Lo único que va a tener esta parte baja del piecito cierto volumen. Muy bien. ¿Qué más vamos a requerir? Vamos a requerir un par de ojitos de seguridad de 12 milímetros con sus respectivas arandelas. Podemos utilizar el método tradicional para colocar los ojitos, pero bueno, a veces nos gusta estrenar novedades y compré este artefacto que no sé ni siquiera cómo se llama, es para colocar los ojitos. Si quieren conseguirlo, no es muy caro, sinceramente en este momento no recuerdo cuánto me costó, pero no es muy caro y la verdad es que pues se colocan los ojitos muy fácilmente. No es que sea difícil colocarlo de la manera tradicional, pero seamos sinceras, nos encanta estrenar este tipo de artefactos. Así es que si quieren utilizarlo es opcional, no es necesario, lo pueden colocar siempre de la manera tradicional. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar relleno sintético. Les recuerdo, los amigurumis deben de ir bien rellenitos, bien duritos. Esto es importante para que las piezas que estamos realizando tomen la forma deseada. A menos que el diseñador o diseñadora les dé otra recomendación de a veces rellenamos solo la mitad del bracito, a veces no se rellenan, como en este caso los brazos no llevan relleno, los vamos a rellenar tan solo con limpiapipas, pero recuerden, siempre, a menos que se les dé otra indicación, las piezas del amigurumi deben ir bien rellenas. Vamos a requerir 2 limpiapipas. Con estos vamos a rellenar y a la vez articular los bracitos de nuestra bella Harley Quinn. Vamos a poderle dar el movimiento que deseemos. Vamos a requerir, amigas, un pedacito muy pequeño de fieltro. En algunas localidades también le llaman pañolensi. Es un pedacito bien pequeñito, quizás 1 centímetro, un centímetro cuadrado, solo para que tengan el suficiente apoyo para ir recortando este corazoncito que tiene Harley Quinn pequeñito en su carita. Es una pieza muy pequeña, no lo medí, vamos a ver cuánto mide el corazoncito. Miren, mide 6 milímetros, así es que pues con 1 centímetro va a ser suficiente para que corten ese corazoncito. Vamos a requerir un poquito de silicón. Puede ser silicón frío o caliente con el que ustedes estén acostumbradas a trabajar. Siempre se los digo, no tengan miedo a trabajar con el silicón frío. Te pega tanto como el silicón caliente. Vamos a requerir también, vamos a poner por aquí nuestro silicón. Vamos a requerir también, y esto es opcional, amigas, yo le coloqué a Harley Quinn en su cinturón estas piedritas que siento que le lucen maravillosas.
Ustedes van a poder colocar tantas como deseen. Yo solo coloqué 6 de un lado y 6 del otro, pero siento que se le ve hermoso, hermoso. Aquí voy a hacer una pequeña pausa porque no les había dicho que van a necesitar una hebrita pequeña, un muy poquito de color oro para colocar esta como especie de hebilla que tiene Harley Quinn en el cinturón. Si no tienen, pueden hacerlo con el mismo con el que hicimos el cabellito, que es amarillo medio. Pero si tienen el color oro está muy bien. Se me había olvidado y una disculpa. Retomamos. Son piedritas plásticas. Miren, son estas que venden como en esta especie de planillas. Yo las compré, tienen un adhesivo muy poderoso, así es que si ustedes lo colocan, está bien. Y si quieren estar más seguros de que queden bien colocadas estas piedritas, le pueden colocar una gotita de silicón y listo. Son como de especie de cristal, son piedras preciosas, pero miren qué bonito le luce en el cinturón. Como les digo, es opcional. Si ustedes quieren bordarle aquí estos detalles que tiene Harley Quinn, pueden hacerlo perfectamente, pero no, la verdad es que estas piedritas cristalizadas le van súper bien. Como vieron, como ya les dije, nuestra Harley Quinn va articulada. ¿Qué necesitamos para articularla? Vamos a necesitar alambre galvanizado calibre 18. O puede ser, si quieren un poquito más grueso, está muy bien. Más delgadito no porque puede ser que no les resista. O lo pueden poner doble, pero yo les recomiendo este calibre 18. Vamos a requerir pinzas para poder cortar el alambre del tamaño deseado, para poder hacer algunos dobleces que necesitamos. Aquí tiene sus tijeritas nuestras pinzas, así es que también unas pinzas. Yo les recomiendo que siempre tengan pinzas a la mano, nos ayudan muchísimo. A veces cuando estamos bordando alguna pieza, se nos atora la hoja lanera y con las pinzas salimos de ese atolladero fácilmente. Y van a necesitar cinta. Yo tengo ahorita a la mano esta cinta canela, puede ser cinta transparente, puede ser cinta de aislar. He visto que hay quienes le ponen incluso micropor, pero yo no recomendaría mucho ese porque siento que al momento de lavar el amigurumi con la humedad se puede despegar. Pero pueden ustedes utilizar el material que estén acostumbrados. ¿Qué otros materiales vamos a necesitar para realizar a nuestra Harley Quinn? Vamos a necesitar un crochet de 2.5, espero que aquí se vea, ahí se ve claramente, vean. O un crochet adecuado a la hilaza con la que hayamos decidido trabajar. Les recuerdo que solemos trabajar los amigurumis apretadito para que no se noten los puntos, que no se vea el relleno y mucho menos que este relleno se vaya a salir. Entonces, si ustedes decidieron utilizar un material más grueso, como ejemplo, uno del número 4, utilicen un crochet de 3.5, medio número menor a lo que les esté marcando su etiqueta. También es importante la tensión que ustedes pueden, la tensión que ejercen al momento de tejer. Tomen todo eso en cuenta al momento de escoger el número de crochet con el que van a trabajar, pero repito, generalmente es medio número abajo de lo que les esté su etiqueta recomendando. Vamos a requerir también aguja lanera, marcador de puntos, puede ser este tipo de marcador plástico o incluso una hebrita que contraste con el color con el que estén trabajando en ese momento. Vamos a necesitar tijeras, alfileres y esta agujita plástica, que el único uso que yo le doy es para agrandar el orificio donde vamos a colocar los ojitos, para que no sea difícil colocarlos. Como solemos trabajar apretadito, el ojito cuesta mucho trabajo introducirlo. Yo para eso utilizo esta aguja, pero pueden ustedes utilizar la técnica
con la que estén acostumbradas para agrandar el ojito. Esos son todos los materiales que vamos a necesitar para realizar a nuestra bella Harley Quinn. Por favor, vayan preparándose, que antes de lo que se imaginan, vamos a comenzar con los tutoriales. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto.